A continuación, hablaremos de algunos aspectos sociales en Colombia con el fin de identificar variables y situaciones que han afectado o contribuido en este ámbito. Mi nombre es Viviana Santana y soy parte del grupo de macroeconomía. Como preámbulo, tenemos el censo poblacional efectuado en el 2018, el cual presentó una estimación preliminar de 48.258.494 personas, ubicadas en el territorio nacional, teniendo en cuenta un porcentaje del 51,2% de mujeres y un 48,8% de hombres. En este caso, ubicados mayoritariamente en cabeceras municipales o grandes centros urbanos. Adicionalmente, se evidenció un aumento en las viviendas, teniendo que para el 2018 hubo una cantidad de 13.480.729 viviendas. Sumado a esto, en el informe de la DIAN se evidencia un aumento en el acceso a los servicios públicos por parte de la población en cuanto a Internet y recolección de residuos. Adicionalmente, cabe resaltar que la población en Colombia, a pesar de que tiene acceso a ciertos servicios públicos, en algunas zonas se presentan difícil acceso o poblaciones que aún no cuentan con acceso a estos servicios. Tenemos, por ejemplo, el siguiente informe de la DIAN, en el cual nos llama la atención el analfabetismo, por ejemplo, considerando que tuvo una disminución del 2023 al 2024. Sin embargo, hubo un aumento en cuanto a las barreras de acceso a los servicios de salud. Esto a raíz de la problemática que han tenido las entidades prestadoras de salud, las EPS, en el país. Por otra parte, otro aspecto que podemos tener en cuenta a nivel social es la relevancia de las elecciones de presidente. Tanto el presidente actual, Gustavo Petro, considerado el primer presidente en Colombia de izquierda, como la expectativa de las próximas elecciones en el 2026. En cuanto a la elección de Gustavo Petro, cabe resaltar que dentro de su plan de gobierno se propuso una negociación con los grupos armados que aún tienen presencia en el país. Sin embargo, en la actualidad, el presidente indica que en medio de las dificultades siguen apostando por la paz, evidenciando que no se han erradicado por completo los conflictos con estos grupos y aún el territorio se ve afectado. Otra característica o aspecto adicional es la política monetaria controlada por el Banco de la República, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el último trimestre se evidencia una estabilidad en cuanto a la tasa de interés del 9,25%. Y finalmente, cabe resaltar la inflación, que en este caso se da a partir del aumento en los precios de los productos causado a raíz de las barreras comerciales que han tenido en el comercio. Bueno, yo les estaré presentando el análisis del componente ecológico en Colombia. Estaré cubriendo como tal el periodo entre el año 2022 al 2024 y el objetivo de este apartado es entender no solo el impacto ambiental, sino también las oportunidades y amenazas económicas que surgen. Para este componente contamos como tal con 5 puntos claves, los cuales son el clima, en donde encontramos el fenómeno del niño y la niña, la basura o residuos, en donde nos podemos plantear la pregunta de qué se hace con tanto plástico y qué leyes hay para estos residuos, los bosques o los usos del suelo, en donde nos preguntamos si estamos talando más o menos árboles, el agua, en donde vamos a ver la protección de este recurso, y finalmente las emisiones, en donde encontramos los impuestos por contaminar y el cambio a energías limpias. Bueno, pues en cuanto al cambio climático y el riesgo hídrico, no sé si todos hemos notado que el clima es bastante bipolar últimamente, por así decirlo. Pasamos de unas sequías bastante fuertes a unos aguaceros que pueden inundar todo en cuestión de semanas. La problemática que hemos estado observando durante este periodo de tiempo es que cuando llueve, cuando no llueve, perdón, los embalses bajan y con esto los servicios como el de la energía, por ejemplo, suben bastante de precio. Eh, bueno, en cuanto a la regulación de residuos, algo muy triste es que en Colombia solo se recicla el 30% de los residuos que generamos, lo cual es un porcentaje bastante bajo. El reto o la idea aquí es que con la nueva ley 2232, muchas empresas deben encontrar maneras mucho más ecológicas para cambiar sus empaques sí o sí, ya que no es una opción seguir usando lo mismo de siempre, que podría venir siendo el plástico. Esto a pesar de que genera un gasto para las empresas y una transición como tal, también se puede ver como una oportunidad, ya que más personas, emprendimientos, empresas como tal pueden invertir o inventar materiales reutilizables y ecológicos, abriendo un campo pues a la oportunidad para los negocios. Pasa con los bosques o como tal con el uso del suelo, la lucha contra la deforestación, según la gráfica que podemos encontrar aquí. En el año 2023 logramos bajar la tala de árboles a la mitad en comparación a lo que observamos en el año 2021, algo que es bastante bueno, pero digamos que aún nos falta trabajar más en eso, ya que según los datos que podemos observar, para el año 2024 muestra que estamos talando más árboles de nuevo, eh,
y pues si nos descuidamos en este aspecto, se puede perder totalmente el terreno que habíamos ganado en el año 2023. Bueno, nuestra naturaleza es algo que vale muchísimo, pero desafortunadamente se han observado que se ha acelerado un poco la pérdida de algunas especies endémicas a causa de la expansión agrícola. Eso lo podemos ver como una amenaza, pero también vemos oportunidades, ya que en Colombia, al ser un país con mucha riqueza natural, puede acceder a mercados de bonos de carbono, programas de reducción de emisiones y al turismo que genera como tal la diversidad con la que contamos, pues no quebrarse pagando impuestos. Y pues a modo de resumen de todo este componente ecológico, teniendo en cuenta toda la información anterior, podemos encontrar no solo amenazas, sino también varias oportunidades. Por ejemplo, en cuanto al uso del plástico, si este se prohíbe, debemos inventar e invertir en nuevos productos. Y en cuanto a las emisiones, si se imponen multas por contaminar, pues debemos buscar energías limpias que favorezcan a la salud del planeta y como tal, pues también el beneficio monetario, pues para no estar pagando, digamos, estos impuestos tan elevados. Eso sería todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Marulanda del Politécnico Gran Colombiano. Esta presentación va especialmente para la clase de macroeconomía y hoy, bueno, les voy a presentar el componente tecnológico de la matriz PESTEL para el sector tecnológico en Colombia, que comprende los años del 2022 al 2025. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, vamos a enfocarnos simplemente en el factor tecnológico. Voy a hablar de 4 puntos: la estrategia nacional digital, la brecha digital, redes 4G y 5G y regulación de la inteligencia artificial. Estos 4 componentes son los que más están afectando el país en materia de tecnología. En resumen, la estrategia nacional digital y las redes 4G y 5G son oportunidades. La brecha digital es una amenaza y la regulación de la IA es una mezcla de riesgo y oportunidad. La Estrategia Nacional Digital de 2023 y 2026 nos da un marco claro para la conectividad y la transformación digital. Es una oportunidad porque facilita la inversión en los proyectos públicos y privados de tecnología. La brecha digital en Colombia sigue siendo alta entre regiones y niveles de ingreso. Esto es una amenaza porque reduce el tamaño real del mercado digital y limita el uso de soluciones tecnológicas. La regulación de la inteligencia artificial exige más controles y cumplimiento, lo que puede ser una amenaza para las empresas que aún no estén preparadas, pero también es una oportunidad para quienes adopten una IA ética, ganando confianza y ventaja competitiva. También tenemos que, hablando de las redes 4G y 5G y banda ancha, eh, esta pues, es una mejora y la preparación para 5G aumenta el potencial tecnológico del país. Es una oportunidad para ofrecer servicios más avanzados, como aplicaciones en tiempo real y productos intensivos en datos. Bueno, ya como cierre, en conclusión, Colombia tiene buenas oportunidades tecnológicas por la estrategia digital y las redes, pero la brecha digital y la regulación de la IA obligan a las empresas a ser inclusivas y responsables. Bueno, muchas gracias por la atención y este es esencialmente los factores claves para el sector tecnológico. Hola, mi nombre es Gina Sabogal y quiero compartir con ustedes un poco sobre el análisis del componente legal que abarca entre el periodo 2022 y el 2025. El objetivo principal es identificar cómo los cambios normativos más relevantes del país impactan en el entorno empresarial, evaluando tanto las oportunidades como los riesgos que pueden influir en la toma de decisiones estratégicas. Para comenzar, la reforma tributaria del 2022 busca fortalecer el recaudo y la progresividad del sistema fiscal. Esto representa una oportunidad para mejorar la financiación estatal, pero también implica una mayor carga para algunos sectores y una sensación de incertidumbre en la materia de inversión. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo del 2022 al 2026 impulsa la transición energética, la sostenibilidad y la digitalización del Estado. Este marco fortalece o favorece la innovación, abre espacio para proyectos verdes y fomenta un entorno más propicio para el desarrollo tecnológico. En materia ambiental, la Ley 2232 sobre plásticos de un solo uso exige a las empresas adaptar sus empaques y procesos, aunque implica costos de transición, también fortalece la economía circular y motiva la creación de soluciones más sostenibles. En el ámbito digital, los lineamientos de la gobernanza digital e inteligencia artificial establecen estándares de ética, transparencia y protección de los datos. Esto obliga a las organizaciones a mejorar sus prácticas tecnológicas, lo que a su vez nos genera mayor confianza por parte de los usuarios. En el restablecimiento de las relaciones comerciales, digamos, entre Colombia y Venezuela, nos abre nuevas posibilidades para que el comercio binacional, aunque persisten riesgos debido a la inestabilidad jurídica de nuestro vecino país. Finalmente, las reformas laboral y pensional actualmente en discusión buscan fortalecer derechos y mejorar la sostenibilidad del sistema. No obstante, la falta de claridad jurídica genera dudas y puede retrasar decisiones de inversión.
En esta parte del video les voy a presentar el sector económico y las variables del sector. Por este lado tenemos el crecimiento del PIB en donde se evidencia que en el año 2022 la economía creció bastante por la recuperación post pandemia. Sin embargo, en el año 2023 se aceleró fuertemente por la inflación y las tasas altas. Adicional a esto, pues en el año 2024 hubo una leve mejora y pues para el 2025 se proyectó un crecimiento un poco mayor gracias a la inversión pues más controlada y a una recuperación de la inversión. Por otro lado, tenemos la inflación, en donde en el año 2022 llegó a un nivel más alto, en más de 23 años, con un porcentaje del 13,12%, y en el año 2023 empezó a bajar, pero todavía pues estuvo afectada por el aumento de los precios de los combustibles. Por este lado tenemos que en el año 2024 siguió reduciendo hasta un 5,2% y aunque en el año 2025 continúa bajando, todavía está lejos de la meta del 3% que esperaba el Banco de la República. Por otro lado se encuentra el empleo y el desempleo, en donde vemos que la participación laboral aumentó ligeramente entre el año 2022 y 2025. Podemos ver que el desempleo también mejoró, pasando de un 11,2% a un 9,5%. Sin embargo, pues el problema sigue siendo la informalidad, que pues se mantiene por encima del 56%. Además, pues persiste desigualdades laborales, pues especialmente para las mujeres y jóvenes que siguen pues enfrentando mayores barreras para acceder a empleos de calidad. Por otro lado, y ya para finalizar, está la política fiscal y monetaria, en donde la reforma tributaria buscó aumentar el recaudo, pero pues se enfrenta y se puede frenar la inversión privada por mayor carga fiscal. Eh, También tenemos el déficit fiscal que bajó del 7% al 4% del PIB. Pues esto pues mejora la sostenibilidad y reduce el riesgo del país. Por otro lado tenemos la tasa de interés en donde subió a un 13,25% en el año 2023 para controlar la inflación y desde el año 2024 empezó a bajar. Adicional a esto, la deuda pública está en un 57% del PIB, pero es un poco alta, pero aún manejable. Adicional, pues se requiere un control para evitar presiones fiscales.